Bienvenidos a todos los que se unieron al devocional. Los que están desde la oración ya les saludé, pero bueno, bienvenidos a todos los demás. Vamos a continuar con el devocional, con esta serie que estamos viendo, que se llama Promesas. Yo creo que hemos estado entendiendo cómo es que las promesas de Dios se pueden cumplir en nuestra vida. Y algo que necesitamos entender y tener claro, que la palabra dice que el sí y el amén de las promesas de Dios son por medio de nosotros. Es decir, que todo lo que Dios prometió, ahí está listo para entregárnoslo, pero que definitivamente necesita nuestra parte, ¿verdad? Necesita que nosotros accionemos las promesas de Dios, ¿verdad? Como esos cupones que no haces válidos hasta que no los utilizas, ¿verdad? Es un ejemplo medio burdo, pero más o menos así lo entiendo, ¿verdad? Hasta que no haces válido. ¿Cuántas veces yo recuerdo que han sido muchísimas veces que hemos recibido, vas a algún lugar y te dan un cupón donde tienes un descuento, pero ahí se queda porque nunca lo utilizaste, porque ya no le diste importancia, ya no regresaste, ¿verdad? Las promesas de Dios están ahí, pero si nosotros no las hacemos válidas, no sucede nada. Y fíjate lo que dice este versículo, que está en Hebreos 10, 36 al 39. Dice, Hebreos 10, 36 al 39. Dice, ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Pues la escritura dice, pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir. No tardará. Mi justo por la fe vivirá. Pero si se vuelve atrás, no estaré contento de él. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Amén. Entonces, según estos versículos, según lo que nos enseña la palabra, yo puedo entender lo siguiente. Definitivamente, todo lo que yo haga en mi presente va a determinar mi futuro. Sí. Es decir, aunque la palabra enseña que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros, si yo no sigo esos planes, si yo no me meto a la voluntad de Dios, ¿verdad? Esas promesas, ese plan no se va a cumplir en mi vida. Amén. Entonces, todo lo que tú hagas en tu presente, la forma en la que tú te muevas en tu presente, lo que tú anheles y desees que se cumpla de la voluntad de Dios en tu vida, mañana necesitas empezar a hacerlo, a trabajar desde hoy. ¿Ven? Dice la palabra que necesitamos tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. ¿A qué se refiere? Bueno, hacer la voluntad de Dios no es sencillo, no es fácil, ¿verdad? Es más fácil hacer lo que yo quiero. Es más fácil seguir la corriente del mundo. Es más fácil caminar en sentido contrario a la voluntad de Dios porque este es el camino ancho, porque la mayoría de la gente vive de esta forma y es más sencillo. Pero para poder ver que las promesas de Dios se cumplan, yo necesito ser alguien que cumpla la voluntad de Dios, ¿verdad? Es el hacer la voluntad de Dios, es accionar la palanca para que las promesas puedan bajar.
Por eso el autor de este libro menciona lo importante que es, a pesar de lo difícil que pueda ser la voluntad de Dios, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y provocar de esta manera que las promesas de Dios se cumplan. No es sencillo, pero solamente de esta manera yo voy a poder disfrutar de todos los beneficios de la sangre de Jesús en mi vida, de todas sus virtudes, ¿verdad? Cuando yo hago la voluntad de Dios en mi vida, cuando yo prefiero y le digo, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Dios tenía para Jesús planes, bueno, más bien, sí, tenía y se cumplieron, ¿verdad? Todos los planes que tenía para Jesús, aunque él tuvo que pasar por un momento de sufrimiento, aún tuvo que pasar por la cruz, ¿verdad? Tuvo que pasar por ahí y tuvo que sufrir la cruz, pero después del sufrimiento de la cruz, él fue glorificado y ahora está sentado a la diestra del Padre, pero tuvo que pasar por la cruz. ¿Qué hubiese pasado si él se salta a la cruz? No se hubiera cumplido ningún plan de los que ya estaban para él. La palabra, desde el principio de los tiempos, desde Génesis, nos deja ver en muchas partes de la escritura cómo para Jesús, sí, efectivamente, estaba la cruz, pero también estaba el plan de que él iba a ser glorificado y que él iba a ser levantado y que él iba a ser exaltado. Ya estaba ese plan para él, pero ¿qué sucede qué hubiera sucedido si él se salta a la cruz? No se cumple nada de lo que Dios ya había planeado para él. Entonces Dios tiene planes para nosotros y estos planes son de bien y no de mal. Pero nosotros mismos podemos estorbar a que estos planes se cumplan. Si me salto la cruz, si me salto el morir a mi yo, si me salto el morir a mi voluntad, si me salto, ¿verdad? El renunciar a lo que yo quiero para que se haga lo que Dios quiera. Necesitamos, y aquí nos dice bien claro, ¿verdad? Que todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir, pero que tenemos que soportar, ¿verdad? Es aprender a soportar ese sufrimiento de decir no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y dice, y todo, pero muy pronto vendrá el que tiene que venir, no tardará. Dice, mi justo por la fe vivirá. Lo que nos ayuda a pasar por estos momentos definitivamente es la fe, la fe. Dice, el justo por la fe vivirá. Y sabes, esto se refiere a que a veces dejamos que las circunstancias del presente afecten nuestro futuro, pero los hijos de Dios deben vivir diferente. Debemos vivir, fíjate bien, caminando no por lo que vemos, sino por lo que esperamos ver, por lo que quisiéramos ver. Es decir, no voy a vivir conforme a lo que ahora veo. Voy a vivir conforme a lo que quisiera ver más adelante. No voy a vivir de acuerdo a lo que mis ojos físicos en este momento pueden ver, a lo que yo puedo discernir con mis sentidos. Yo voy a vivir caminando de acuerdo a lo que yo quiero ver más adelante. Es decir, por ejemplo, si yo no tengo dinero en este momento, ¿verdad? Y yo conozco la manera fácil de hacerlo. A lo mejor, si no tenemos fe, nos vamos a mover conforme a la circunstancia. No tengo dinero, consigo la forma de tenerlo, aunque eso no sea agradable al Señor. Pero si yo vivo por fe, yo voy a vivir de acuerdo a lo que yo quiero ver más adelante. Yo quiero ver que las promesas de Dios se cumplan y para eso entonces voy a confiar en que Dios suple todas mis necesidades y voy a esperar en Él.
Y entonces yo sé que en ese futuro yo voy a ver la provisión de Dios, aunque ahora por un momento tenga que ser afligido. Yo voy a vivir conforme a lo que yo quiero ver en el futuro. Es decir, que no sea mi presente el que afecte mi futuro, sino que sea el futuro que afecte mi presente. Yo necesito provocar que las promesas de Dios se cumplan. Entonces voy a vivir hoy conforme a la voluntad de Dios, aunque eso represente que tenga que padecer, porque yo quiero ver en un futuro las promesas de Dios cumplidas, no solamente en mi vida, sino en todas mis generaciones. ¿Qué es lo que estoy esperando de Dios? ¿Qué promesa estoy esperando que se cumpla? Bueno, pues desde este momento yo puedo provocar que esas promesas se cumplan desde ahora. A veces a veces nos gusta, ¿verdad? Que cuando estamos pasando por un momento difícil, nos gusta pedir consejo y a veces esperamos que alguien nos dé una profecía de lo que Dios tiene para mí, de lo que Dios quiere para mí más adelante, conocer los planes de Dios. Y nos gusta, y la verdad es que no es malo, ¿verdad? Porque Dios habla a través de profecías también. Pero sabes una cosa, la mejor manera de conocer lo que vendrá es volteando a ver de qué forma estoy viviendo hoy. Es decir, la mejor forma de predecir el futuro es cuando yo lo estoy creando en el presente. Si yo quiero saber qué es lo que me depara en unos años, solo tengo que voltear a ver la vida que estoy viviendo hoy. Entonces, si yo espero que me vaya bien en el futuro, yo necesito empezar a crear desde ahora lo que yo quiero vivir más adelante, empezando desde ahora a provocar que las promesas de Dios se cumplan. ¿Cómo lo logro? Viviendo bajo la voluntad de Dios, obedeciéndole, obedeciéndole, provocando que cada promesa se cumpla. Esto me va a ayudar a poder caminar hacia lo que yo anhelo. Dice la palabra en Romanos 8, versículo 18. Dice, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Es en la versión Dios habla hoy. Dice, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Dice la palabra que todo lo que podamos experimentar ahora, cumpliendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque aquí habla del tipo de sufrimientos que tenemos cuando cumplimos la voluntad de Dios, cuando nos encargamos de morir a nuestro yo para que la voluntad de Dios se cumpla. No se comparan con nada, con la gloria que vamos a ver en el futuro, que vamos a ver después, porque yo estoy haciendo que todas las promesas de Dios se cumplan. Amén, porque las promesas de Dios son en sí y el amén por medio de nosotros. Dios siempre ve más allá de lo que nosotros podemos ver.
Dios tiene planes de bien y no de mal. Pero necesitamos empezar a dirigir los pasos hacia la dirección que Dios nos da para ver cumplidos estos planes. Necesitamos empezar a caminar hoy bajo la voluntad de Dios para ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Si lo hacemos de esta manera, entonces seguramente nos encontraremos viviendo en cada promesa que Dios nos ha dado. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Señor, gracias, papá, gracias, Señor. Te agradecemos por cada una de tus promesas y hoy nos queremos colocar en la posición correcta para poder ver que cada una de ellas se cumpla en nuestra vida, papá. Permite, Señor, que podamos, Padre, caminar de acuerdo a lo que tu palabra dice. Aunque esto, Señor, Padre, aunque esto traiga sufrimiento, Señor, aunque esto traiga, Señor, ese sufrir al morir a mi voluntad, al morir a mi yo, para obedecerte a ti. Padre, permite, Señor, que yo pueda entender esto. Padre, que yo pueda soportar ese tipo de sufrimiento que es el renunciar a lo que yo quiero por hacer lo que tú quieres. Padre, porque yo sé que esto me conduce a ver las promesas cumplidas en mi vida. Señor, permite que así sea. Permite que yo pueda moverme de esta manera, creyéndote, Señor. Creyéndote, Señor. Y que lo que me sostenga es la fe, Padre, de lo que yo he visto en mi futuro con los ojos de la fe, Señor. De lo que yo espero para mí y para todas mis generaciones, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque cualquier sufrimiento en el presente no se va a comparar con la gloria que se ha de manifestar, Padre, con todo lo bueno que viene para nosotros, Señor, cada día, papá, en el nombre precioso de Jesús. Padre, enséñanos a provocar el de repente, a provocar tus promesas. Enséñanos, papá. Enséñanos, Señor. Permite que así sea, papito. En el nombre precioso de Jesús. Hoy creemos, Señor, que todas las promesas, Señor, se cumplen. Que son el sí y el amén por medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.